Amén. Aquí empezamos una vez más nuestra clase. Hoy estamos en el segundo capítulo del libro de Efesios. Seguimos el estudio que hemos empezado de pasar leyendo estos libros del Nuevo Testamento. Y este capítulo es uno que realmente tiene mucho que ver. Es un capítulo muy importante para nosotros. Tiene enseñanzas, doctrinas que son muy importantes para la iglesia cristiana y vamos a tocar estos en un segundo. Una cosa que quisiera mencionar para ponerlo en contexto un poco es que aquí el capítulo 2 como empieza como medio camino, medio idea, ¿verdad? Que Él que nos da vida, pero quiero como ponerlo un poco de contexto y quiere decir que vamos a regresar aquí un poco al capítulo 1 solo para poner el contexto para seguir en el capítulo 2. Y aquí en capítulo 1 el apóstol Pablo está orando por la iglesia en Éfeso. Y donde vemos aquí que cuando el apóstol Pablo había oído de la fe de los hermanos en Cristo, que él empieza a dar gracias y orar también para la iglesia. Y la cosa de que él está orando son cosas muy hermosas de que está pidiendo al Padre Eterno que, que les dé a ellos, pero también lo podemos recibir para nosotros como también Iglesia de Cristo, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación y de conocimiento del Padre, de Dios, ¿verdad? Que alumbre nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, aleluya. Esto también pedimos para que sepamos la esperanza que tenemos en Cristo, las riquezas que tenemos en las promesas de Dios y mire también la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, hermano, para con usted y yo, porque somos de la iglesia de Cristo. Y como dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual declara operó en Cristo. Y aquí el resto está hablando de Jesús, resucitando Jesús de los muertos, sentándole a la diestra del Padre, lo ha puesto sobre todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío, sobre todo nombre que se nombre, este es el Señor Jesús, ¿verdad? Y también ha sometido todas las cosas bajo sus pies de Jesús y dio a Jesús como cabeza por sobre todas las cosas en la iglesia, la cual iglesia es el cuerpo de Jesucristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿va? Entonces, aquí está hablando uno de quién es Jesús. Bueno, primero las promesas que Dios nos da a nosotros por medio de Jesús y cómo en Jesús Dios ha dado toda autoridad, todo poder, pero luego, y Él lo ha puesto a Él como cabeza de la iglesia, pero luego a nosotros, la iglesia de Cristo, nos ha recibido y levantado como su propio cuerpo. Como sabemos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, con este preámbulo, seguimos con el capítulo 2 de Efesios, donde dice, y Él os dio, pero también nos dio a nosotros vida, dio vida a vosotros y a nosotros, ¿verdad? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, este es un punto muy importante que todos tenemos que pensar y reconocer lo que Dios ha hecho realmente en nosotros y en nuestra salvación. Porque como declara aquí, todos nosotros estuvimos en pecados, en delitos, en muerte. Todos nosotros anduvimos en el corriente de este mundo. Y como declara, el corriente de este mundo es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando del mero diablo.
el enemigo nuestro, que es el que tiene autoridad y potestad en este mundo, porque nosotros, los humanos, cuando pecamos y dejamos entrar en el mundo el pecado y la oscuridad, luego el enemigo, el diablo, se levantó como príncipe sobre toda obra de maldad en esta tierra. Y nosotros como hijos de la tierra, todos hemos participado y andado bajo este, este corriente, como dicen, de este mundo y bajo este poder del diablo. Dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tan importante esto, porque el punto es que no hay ningún ser humano que está libre de pecado, menos el Señor Jesucristo. Que todos nosotros hemos pecado, hemos andado en este corriente del mundo, según nuestra voluntad, la voluntad de nuestra carne, de nuestros pensamientos, y éramos por nuestra naturaleza humana hijos de ira. O sea, lo que merecíamos era condenación, porque la ley condena los pecados y todos hemos pecado y hay condenación. Por eso el enemigo viene contra nosotros y nos acusa día y noche, como dice la palabra, es el acusador de los hermanos y nos acusa delante del Padre día y noche. ¿Y por qué? Porque hemos pecado y somos culpables conforme a la ley. Pero aquí vemos luego la grandeza y la misericordia de Dios, porque dice, pero Dios, que es rico en misericordia, hermanos, tenemos que reconocer que nuestro Dios, el Todopoderoso, es misericordioso, es rico en misericordia. Y es rico en amor también, lleno de amor, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, usted y yo, igual como la iglesia aquí en Éfeso, pero todo ser humano, estando nosotros muertos en pecados, porque el pago del pecado es muerte, como declara la escritura, ¿va? Pero aún estando nosotros muertos en pecado, nuestro Dios, el Padre eterno, por su misericordia, por su gran amor, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego declara que nuestra salvación es por la gracia del Padre. Por gracia soy salvo. Nuestra salvación viene solamente porque nuestro Dios, en su gracia, nos ha salvado, no porque ninguno de nosotros hemos vivido una vida digna de salvación, porque no hay ninguno de nosotros que estamos sin pecado. Entonces, Dios, en su misericordia y en su gran amor, Él nos salvó a nosotros, nos dio vida, pero con Cristo, por medio de Jesús, junto con Jesús. Y esta es la gracia por la cual Dios nos puede salvar, porque Él mismo envió a su Hijo Jesús a la tierra para luego pagar el precio de nuestra desobediencia. Este es el Evangelio de Cristo, ¿verdad? El Evangelio de nuestra salvación es que nuestra salvación viene solamente por la sangre de Jesús, el sufrimiento de Cristo, y luego aquí también por la gracia que tiene nuestro Dios y Padre para con nosotros. Por la gracia somos salvos y no por nuestras obras, como veremos aquí en un segundo. Luego dice, y juntamente con Él, con Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Increíbles cosas que está declarando aquí, lo que ha hecho nuestro Dios y Padre y lo que es su plan para nosotros, que nosotros cuando éramos muertos en nuestros pecados, nos dio vida en Cristo
Y no solo esto, sino cómo resucitó a Jesús de los muertos y le dio vida y un cuerpo nuevo, dice, juntamente con él, nos resucitó a nosotros. O sea que nosotros también, aunque no hemos sido todavía resucitados, pero somos resucitados. O sea que hecho está, fue cumplido en la resurrección de Jesús y la gracia de nuestro Padre, nuestra resurrección y nuestra vida eterna está garantizada. ¿Por qué? Porque ya está pagado en la vida de Jesús. Y ahora nosotros, como dice aquí, dice, y asimismo nos hizo sentar a quién, a nosotros, a sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está Cristo Jesús ahora? Está sentado a la diestra del Padre. Y aquí declara, es algo tan increíble, es tan difícil de entender cómo es tan bueno que es nuestro Dios, que dice que nos hizo a nosotros sentar en los lugares celestiales, pero con Jesús. Y Jesús está con el Padre. ¿Y dónde estaremos nosotros entonces? Sentados ahí, al lado de Jesús, al lado del Padre eterno. Imagínense cuán grandes cosas que Dios tiene preparados para los que le aman, realmente increíblemente grande. um, el honor, el derecho de sentarnos al lado del Dios Todopoderoso en los lugares celestiales. Piénselo, cuán grande es esto, ¿verdad? Cuán gran obra de salvación que el Padre está haciendo para con nosotros, pero siempre por medio de Cristo Jesús. Y esto es una cosa que vemos por todo el Nuevo Testamento, que nuestra salvación viene solamente por medio de Jesucristo. Y aparte de Él, no tenemos ni salvación ni esperanza. Y Cristo mismo lo declaró en Juan 14:6, cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es porque no hay otro camino, no hay otra manera, no hay otra puerta que nosotros podemos entrar para llegar al Padre si no es por el sacrificio de Jesús, porque ninguno de nosotros podemos ganar nuestra entrada. Tenemos que ser recibido por la gracia del Padre, y el Padre solamente nos recibe cuando nosotros hemos sido lavados por la sangre del sacrificio de su Hijo. Y en esa sangre nuestros pecados son quitados. Nosotros somos hechos aceptables, aceptos ante el Padre por el sacrificio de Jesucristo. Es realmente una cosa que sobrepasa nuestro entendimiento, digamos, humano. Y la sabiduría y la gracia, el amor de nuestro Padre eterno en lo que Él hizo y hace para que usted y yo podamos escapar lo que nosotros merecemos, que es la muerte por causa de nuestros pecados. Dios no nos quiere muerto, nos quiere vivo. Dios nos quiere, ¿verdad?, bendecir, pero no lo puede hacer hasta que nosotros recibimos a Jesús y nos sometemos a su voluntad y dejemos, como dijo aquí arriba, dejemos estos corrientes, ¿verdad?, del mundo, y seguir a ese diablo que tiene su poder en nuestra desobediencia. Tenemos que dejar todo esto y someternos a Dios para luego recibir lo que Dios está haciendo por medio de su Hijo Jesucristo. Y luego sigue diciendo que hay un propósito también en todo esto, que nuestro Padre Eterno dice que esto lo hizo de darnos vida cuando éramos muertos, de resucitarnos de los muertos y hacernos sentar en los lugares celestiales junto con Cristo para, y aquí está la razón, para, dice, mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? Siempre por medio de Jesús,
Pero nuestro Padre quiere darnos a nosotros tan grandes cosas, mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros, cuando nosotros le acerquemos habiendo recibido a Cristo Jesús. Dice, porque por gracia sois salvos. Y esto es también una cosa muy importante. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe aquí de que está hablando es la fe en Jesús, en la fe en esta salvación que está declarando. Nosotros creemos la palabra del Padre, creemos lo que Él ha hecho en su Hijo Jesús, recibimos este don de salvación por esta fe y confianza que tenemos en Dios y en el Hijo, y luego Él por medio de esa fe que tenemos en Él, nos concede a nosotros salvación por su propia gracia. No lo podemos merecer, no lo podemos ganar, ni es imposible. Entonces lo recibimos solamente gratuitamente, por fe. Recibimos ese gran, increíble don de Dios, de nuestra vida, de nuestra salvación, del perdón de nuestros pecados, por la fe que tenemos de que Dios es bueno y que Él lo va a hacer porque Él declara que lo va a hacer y porque ya sabemos que Cristo vino y pagó el precio para nuestra salvación. Esta es la fe que nosotros tenemos, ¿verdad? De que en Cristo hay salvación. Que Él vino, que Él murió, que Él resucitó de los muertos y ahora Él está sentado a la diestra del Padre y por el sacrificio de Jesucristo, nosotros también, cuando nosotros lo recibimos y nos sometemos nuestra vida a la voluntad del Padre, dejamos el corriente de este mundo y buscamos a Cristo, ¿verdad? Luego el Padre, en su gracia y en su amor, nos concede a nosotros vida eterna. Aleluya. Y luego dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ve? Que nosotros, nuestra salvación no es por medio de nosotros, eso ya hemos dicho, pero aquí la Escritura lo está declarando otra vez. Nosotros no podemos ganar nuestra salvación. Es imposible. Ninguno es perfecto. Pero es el don de Dios. Es un regalo de Dios. Es algo que Dios nos da a nosotros porque Él es bueno y da buenas dádivas a nosotros. Nuestra salvación es gratuito. Es dado a nosotros. Es un don. Pero también acuérdese de que nosotros tenemos que tener esta fe de creer y recibir lo que Dios nos da a nosotros. Dice luego, no por obras para que nadie se gloríe. Otra vez declarando que nosotros no podemos ganar nuestra salvación por nuestras obras. La salvación que tenemos en Cristo es porque Dios tiene gracia y Él nos concede, nos recibe, nos da vida cuando nosotros éramos muertos en pecado, ¿verdad? Es todo esto, es por la gloria de Jehová Dios y nosotros, como hijo de Dios, le alabamos, le agradecemos, le glorificamos, declaramos y cantamos a Él y lo haremos por toda la eternidad. ¿Y sabe por qué? Porque lo merece, porque Él nos ha rescatado a nosotros de una muerte terrible que nos espera aún ahora si rechazamos a Cristo, pero no vamos a rechazar a Cristo porque ya tenemos esta dádiva de parte de Dios que nos recibe y también la promesa de las cosas tan grandes que Él nos va a hacer con nosotros, aún en siglos venideros, después de esta vida. Lo que viene después es mejor todavía de lo que estamos y tenemos aquí por la gloria del Padre, aleluya, y de su Hijo. Luego, mire también, y declara que esto no es por nuestras obras, para que nadie se jacte, para que nadie diga, pero yo gané mi entrada, porque nadie puede, ¿verdad?
No es por obras, es una dádiva de Dios, un don de Dios, es por la gracia de Dios. Pero luego también dice, porque somos hechura suya. Escucha bien, Dios nos ha salvado porque nosotros somos hechura de Dios. Él nos hizo. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Otra vez, Él nos hizo y nos hizo para hacer buenas obras. Acuérdese, como acabamos de leer, que nuestra salvación no es por obras, pero esto no quiere decir que nosotros no tenemos obras que debemos hacer. Al contrario, declara que una vez que hemos sido salvos, hemos sido hechos para y creados en Cristo para hacer las buenas obras. Pero ¿cuáles buenas obras? Y esto es un punto muy importante, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿En cuáles? En las obras, ¿va? Entonces, nos ha creado a nosotros como hijos suyos para que nosotros andemos en las obras del Padre. Cristo mismo, cuando estuvo aquí, Él declaró que nada puedo hacer de mi propia fuerza. Es el Padre que mora en mí, que hace las obras. Cristo dijo esto. Y si Jesús no pudo hacer nada aquí en la tierra como hombre, menos nosotros. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que es el Espíritu de Cristo y es también la presencia del Padre que está ahora en nosotros una vez que somos renacidos y bautizados con el Espíritu Santo. Ese Espíritu empieza a obrar en nosotros y nos lleva a estas buenas obras que el Padre tiene preparado para que sus hijos hagan conforme a su voluntad. La voluntad del Padre. Hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo, el Padre nuestro, y así nosotros somos aquí hechura de Dios con el propósito de hacer las obras de Dios en esta tierra como se hacen en el reino de los cielos, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando de nuestra salvación, porque nuestra salvación, como ya leímos, no es por obras, es una dádiva de Dios. Pero una vez que somos salvos, el Señor pone en nosotros un camino de justicia delante de nosotros y nosotros en ese camino de justicia buscando cada día más la presencia y la llenura del Espíritu Santo, el mismo Espíritu nos lleva a hacer las obras del Padre, no para nuestra gloria, sino para la gloria del Padre, ¿verdad? Son sus obras que Él hace, pero ahora en nosotros, porque su Espíritu vive en nosotros. A Él sea la gloria. Entonces, esto es algo, no sé de usted, pero para mí, esta escritura es algo tan hermoso, tan precioso, lo que Dios está haciendo en nosotros. Uno nos salva, no porque lo merecemos, sino porque Él nos ama y es misericordioso para con nosotros. Y luego, una vez salvos, nos deposita con su propio espíritu para que podamos ser luego transformados. Ya no seguimos el corriente de este mundo, nosotros seguimos la dirección y la guía del Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo empiece a manifestarse en nosotros haciendo obras, las obras del Padre, ¿va? Ni somos nosotros que hacemos las obras, es el Espíritu que vive en nosotros, que hace las obras del Padre, pero luego usándonos a nosotros. Y le digo, qué privilegio es ser usado por el Espíritu de Dios, por el Padre eterno, para traer aquí a esta tierra donde nosotros vivimos las obras del Padre eterno, las glorias, las proezas, las señales que Dios hace porque nosotros creemos en su Hijo, porque nosotros hemos recibido la vida nueva, la criatura nueva que viene por causa de que nosotros nos sometemos a la voluntad del Padre por medio de su Hijo y luego su Espíritu obrando en nosotros. Hermano, esto es la clave
de lo que es la vida cristiana. La clave aquí está frente a nosotros, que Dios es tan bueno, no, Él nos rescata, pone en nosotros su espíritu, empieza a obrar en nosotros, y aunque nosotros no podemos ganar por nuestras obras, pero las obras del Padre se empiezan a manifestarse en nosotros cuando nosotros nos sometemos a Dios. Y digo, aleluya, es maravilloso lo que Dios está haciendo por medio de nosotros, hijos suyos, criatura suya, dice, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vamos a seguir aquí con este capítulo. Dice, por tanto, dice, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, estamos hablando a los gentiles, no los judíos, en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecho con la mano en la carne. ¿De qué está hablando? Aquí está hablando de la ley de Moisés y el pueblo de Israel. Acuérdese que el pueblo de Israel es el pueblo escogido, ¿va? Y ahora el pueblo escogido, Dios les dio promesas, les dio ritos, les dio promesas, digo, como tipos de cosas que venían después en Cristo. ¿Va? Una de esas cosas fue la circuncisión para el pueblo de Israel. Si uno no fuera circunciso, no era parte del pueblo de la nación de Israel. Era como aparte, como no participante de las promesas del Padre para con el pueblo de Israel. Entonces, declarar a alguien un incircunciso es declarar a esa persona, nosotros diríamos como un pagano, como una persona perdida, como una persona fuera de la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo, los gentiles en otro tiempo fueron llamados incircuncisos conforme al pueblo de Israel y la ley de Moisés y la ley de la circuncisión, ¿verdad? Pero con el intento de que ustedes gentiles están fuera de las promesas de Dios, no hay salvación para ningún gentil, ninguna persona que son entre los gentiles. La salvación viene solamente, según ellos, solamente a los circuncidados, los miembros del pueblo de Israel, los escogidos de Dios, el pueblo de Dios, los únicos que tienen salvación. Pero ahora Dios, en esta increíble misericordia, ¿verdad? En su gran amor, ha expandido el conocimiento de la iglesia de que cuando ellos iniciaron eran judíos, ¿verdad? Eran parte de guardaban la ley de Moisés, tenían la misma idea. De hecho, vimos en el libro de Gálatas como algunos miembros de los cristianos decían, pero todavía tiene que circuncidarse o no pueden ser salvos, ¿verdad? Y vimos en el libro de Gálatas, el libro anterior, como Pablo lidió con esta pregunta y esta cuestión y mostró de que no es la ley ahora que nos salva, sino es la sangre de Cristo y la fe que tenemos en Jesús. Y aquí acabamos de leer también lo mismo, que ahora nosotros somos salvos no por las obras de la carne, sino por la gracia de Dios. Y esa gracia es por medio de nuestra fe. Amén. Ok. Entonces, los gentiles según la creencia del pueblo de Israel, estaban fuera de la cobertura de la esperanza de Dios, ¿verdad? Y luego dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es de esto estoy hablando, de que antes, ¿verdad? Que no había esperanza para los gentiles. ¿Por qué? Porque no había manera de que los gentiles podrían entrar
en las promesas y los pactos hechos con el pueblo de Israel. Pero, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Wow. Qué, hermanos, qué maravilla, qué misericordia, qué obra tan grande del poder del Altísimo Dios, que Él dijo, no solo voy a salvar al pueblo de Israel, yo voy a salvar a todos los que reciben a mi Hijo, a todos los que ponen su fe en Cristo Jesús, yo los voy a salvar, ¿verdad? Y eso es lo que declara aquí. Pero ahora, en Cristo Jesús, Dios nos ha hecho cercanos por la sangre de Cristo. Y la sangre es tan importante porque es por la sangre que Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Y en el hecho de ofrecerse el único sin pecado, siendo hecho pecado con todos nuestros pecados, Él llevó nuestro pecado en la cruz del Calvario a la muerte. Y si la muerte, si nuestro pecado fue con Jesús a la muerte, nosotros nos quedamos en Cristo libre y sin pecado, porque nuestro pecado fue llevado a la muerte con Cristo. Por eso dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo de los um, uh, gentiles, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de separación. Ahora, antes, los israelitas no podían, ni podían comer con un gentil. Era ilícito, era ilegal que un judío se mezclara con un gentil, porque los gentiles eran inmundos, eran no tenía esperanza, ¿verdad? Pero ahora en Cristo está declarando que Él es nuestra paz, hablando también de nosotros los gentiles, diciendo que ambos pueblos, los gentiles y los israelitas, hizo un solo pueblo, que es el pueblo de Cristo, el pueblo que confía en el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús, derribando esta separación, ¿verdad? Y aboliendo en nuestra carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo, perdón, un solo y nuevo hombre haciendo la paz, ¿va? Entonces lo que Dios hizo aquí en Cristo es que quitó la separación, quitó um, la muerte de sobre los gentiles, y nos unió, pero ahora en la esperanza de salvación en Cristo Jesús. Y de hecho, también la ley de Moisés se terminó en Cristo Jesús, porque la ley solamente señalaba a la venida de Cristo. Cristo dijo, no vine para abrogar la ley, sino para cumplir la ley, y es lo que hizo. Él cumplió la ley de Moisés y luego estableció el nuevo pacto en su sangre. Amén. Y dice, y mediante la cruz, Cristo y Dios reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, lo que Dios hizo en Cristo es reconciliarnos a todos nosotros, sea judío o sea gentil. Dios nos reconcilió consigo mismo en el cuerpo de Cristo, y en este cuerpo de Jesús mató en ella todas las enemistades. Cuando habla de enemistades, no está hablando solamente de enemistades entre Israel y los gentiles, sino está hablando enemistad entre el ser humano y el Padre eterno. Él quitó y ha quitado estas enemistades
de encima de nosotros para que nosotros no sigamos siendo enemigos de Dios, sino amigos, ¿verdad? Y esto lo hizo por la sangre y sacrificio de Jesús. Aleluya. Y dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, el pueblo de Israel, porque por medio de él, Jesús, los unos y los otros, los gentiles y los judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea que ahora, por medio de Jesús, todos podemos y tenemos acceso al Padre eterno. Lo que antes era imposible aún para los judíos, el pueblo de Israel, entrar en el lugar santísimo, donde estaba la presencia del Padre. El entrar ahí era muerte. ¿Por qué? Porque andaban todavía en sus pecados. Pero ahora en Cristo los pecados nos han sido borrados y tenemos acceso al Padre cuando estamos cubiertos y lavados por la sangre de Jesús. ¿Ah? Y dice, por medio de él, de Jesús, los unos y los otros, o sea, todo ser humano, tenemos ahora entrada por el mismo Espíritu, Espíritu Santo, al Padre Eterno. Ese Espíritu, ¿se acuerda? Que cuando Jesús murió, él dijo, no os dejaré huérfanos, sino clamaré a mi Padre y él os enviará el Espíritu Santo. Y es lo que hizo, porque es el Espíritu que opera en nosotros, que nos transforma. Cuando nosotros sometemos a esta carne, ¿verdad? El viejo hombre que todavía está vivo en nosotros, pero nosotros lo hacemos muerto por someternos a Cristo. Luego el Espíritu Santo mueve en nosotros y nos levanta y nos enseña cómo es vivir una vida ahora sometido a Dios como hijo o hija del Eterno. Amén. Dice entonces así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos, de los santos, y miembros de la familia de Dios. Hermano, imagínense lo que Dios ha hecho. Nosotros ahora en Cristo Jesús, nosotros somos miembros de la familia del Altísimo Dios Todopoderoso. Cuando uno considera y medita en esto, no sé de ustedes, pero para mí lo hallo tan increíble, tan difícil aún creer o entender realmente lo que Dios está haciendo y ha hecho en nosotros. Sobrepasa nuestro entendimiento humano, porque lo que Dios hizo no es posible para nosotros, seres humanos, hacer lo que Dios hizo, ni aún entenderlo, pero podemos reconocer por lo menos algo de lo que Dios está haciendo cuando nos invita y nos hace miembro de su propia familia y decimos, gloria al Padre eterno, porque Él ha hecho cosas grandes en nosotros, cosas que no merecemos, pero cosa, hermano, que es maravilloso para nosotros. Y luego sigue diciendo que somos conciudadanos de los santos, que somos miembros de la familia de Dios, y luego dice, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, el Nuevo Testamento, y los profetas, el Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, en el Nuevo y en el Viejo Testamento es y siempre ha sido Jesucristo la piedra del ángulo sobre la cual todo siempre ha sido basado. Solo que en el Antiguo Testamento no se dieron cuenta de que era Jesús, pero ahora con la venida de Cristo y ahora lo que nosotros entendemos por el Espíritu de Dios, reconocemos que, wow, en verdad, desde el principio hasta el fin, todo ha sido por medio del Señor Jesús. Lo mismo que leímos aquí, que por Cristo fuimos, ¿verdad? O sea, que Dios nos dio vida cuando éramos muertos en pecado con su Hijo Jesús, ¿verdad? Con Cristo, porque es todo por Cristo.
Y luego, hablando del Señor Jesús, en quien Él edificó, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces aquí el Señor nos sigue manifestando, aunque sea un poco más, de lo que es su plan, su propósito que Dios tiene en la creación del mundo y de nosotros. Lo que Dios está haciendo es, Él está edificando un templo santo en Él, primeramente en Él, ¿verdad? Pero en quien nosotros somos también edificados juntamente con Cristo para morada de Dios en el Espíritu. Dios es Espíritu, ¿verdad? Dios quiere hacer morada con nosotros. Cuando usted lee en Apocalipsis capítulo 21 y 22, hablando de lo que viene después de esta vida aquí en la tierra, termina en un nuevo cielo, una nueva Jerusalén, una nueva tierra, ¿verdad? Donde nosotros los hombres y Dios el Todopoderoso, el Dios de gloria, vive junto con nosotros. Y Él será nuestro Dios nosotros serán su pueblo y Él vivirá con nosotros y nosotros con Él. Imagínense, junto con el Padre Eterno. Esto es su plan, ha sido su plan desde el principio. Y el enemigo vino tratando de destruir todo lo que Dios quería hacer, pero nuestro Padre es poderoso, glorioso y increíblemente sabio. Y Él sabía cómo rescatarnos aún de las garras del diablo. Alabado sea su nombre por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, este capítulo, hermanos y hermanas, es un capítulo realmente hermoso. Habla de lo que hizo el diablo, cómo nos quiso llevar por los corrientes de desobediencia, pero Dios en su misericordia nos rescató de nuestra desobediencia y nos dio vida cuando no lo merecíamos, pero nos dio vida por medio de Jesús y luego por medio de Jesús nos empezó a dar toda buena dádiva, toda bendición del cielo. Empezó a derramar sobre nosotros las grandezas del poder del Altísimo, no porque lo merecemos, sino porque nosotros somos la novia de su Hijo, de Jesús. Y Él nos está levantando, preparando, limpiando para que nosotros podamos llegar a aquel día cuando podemos vivir con Él, junto con Él y haciendo o como dice, las obras que Él tiene preparado para nosotros, tanto en esta tierra como también en los siglos venideros. Dios, su plan para nosotros es algo realmente maravilloso. Por eso me da tanta tristeza cuando ve cuántas personas en el mundo que aman más las tinieblas y el corriente de este mundo que aman a nuestro Padre eterno, que es tan bueno y ha hecho cosas tan buenas para con nosotros. Pero cuántas personas aman la maldad más que aman a la bondad de Dios. Pero Dios está buscando a aquellas personas, aquellas almas, hombres y mujeres que aman a Él en vez de a sí mismo y de este mundo y la maldad y las tinieblas. Y estas son las personas que Él entonces levanta y da vida, porque Él sabe cuáles son los miembros de su familia. Amén. Él sabe cuáles son sus hijos. Y nosotros, hermanos, aquí en esta tierra, estamos aquí para manifestar cuáles son los hijos de Dios. Y como Romanos 8 habla de esto, de que toda la creación está esperando esta manifestación de los hijos de Dios. Y digo, hermanos, usted y yo
tanto si seamos del pueblo de Israel o si seamos de los gentiles, de otros grupos en el mundo, la misma sangre de Cristo nos cubre a nosotros, nos salva y nos da entrada a la presencia del Altísimo Dios y abre para nosotros todas estas bendiciones, promesas y vida que Dios tiene preparado para los que le aman. Amén. Bueno, este es el capítulo 2, un capítulo muy hermoso, muy importante. Habla de nuestra salvación, cómo la podemos alcanzar y luego sigue hablando de los propósitos y planes de Dios para nosotros de aquí en adelante. ¿Y qué podemos decir más que gracias, Padre? Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por lo que usted está haciendo en su sola potestad, pero para salvarnos a nosotros. ¿Qué más podemos decir? Más que gracias, Padre, y gloria a su nombre. Amén. Gloria al Señor. Bueno, no sé si alguien aquí tenga un comentario. Aquí tenemos unos aquí conectados, un comentario o pregunta en cuanto a este capítulo 2. La verdad, pastor, que es hermoso y a la vez también uno puede ver, ¿no? Acá que cuán engañados estábamos también, ¿no? Antes de conocerle al Señor, porque yo le cuento, por ejemplo, mi vida. eh, yo nunca supe que antes de conocerle al Señor, nunca supe que andaba mal. Yo pensaba que cuando me muera voy a irme con Dios. Es lo que siempre nos decían, ¿no? Que el que se muere se va al cielo, ¿no? O sea, no teníamos tanta, digamos, información o nunca nos decían, o sea, que nos íbamos a ir al infierno, ni sabíamos que lo que hacíamos era pecado. Conocíamos algunas cosas que era pecado: matar, robar, cosas que parece que fueran solo eso, ¿no? Pero realmente hay pecado de muchas cosas dentro de nosotros. Y como dice acá en el versículo 2, a ver, en el 1, ¿no? Como dice que eran, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. El enemigo en este caso, no hablo por mí, digo yo, nunca pensaba que estaba como decir, viviendo una vida como para irme al infierno, ¿no? Uno no tiene esa conciencia de que estaba mal. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme, mire lo que dice, no, al príncipe de la potestad del aire. Nosotros, ¿qué nos íbamos a imaginar antes de conocer a Cristo? Por ejemplo, yo he escuchado, y a mí también a veces me ha pasado, que en la calle, por ejemplo, me ha agarrado, salgo bien de mi casa y de pronto me agarra un dolor de cabeza. Y yo creo que todo esto son cosas que la potestad del aire siempre está metiendo cosas, digamos, para que la gente pase mal, ¿no? Y como dice acá, la potestad del aire en el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales anduvisteis también todos vosotros, eh, a ver, ¿cómo dice? Eh, eh, los que opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Nosotros no, yo nunca sabía que Dios tenía una ira y que tenía preparado algo, como decir, escrito, todo lo que habla en Apocalipsis. Tampoco sabía mucho de lo que Dios había hecho
por nosotros. O sea, uno al no conocer todo esto, yo siempre nadie piensa que está en peligro, digamos así, de irse al infierno, los que no conocen a Cristo, como yo le cuento. Yo nunca pensé que me iba a ir al infierno. Yo descubrí que me iba a ir al infierno si no me arrepentía cuando ya le conocí al Señor, pero es como que uno vive tranquilo en la vida sin Cristo. Yo vivía tranquila, no pensaba que era una persona que me iba a ir al infierno, por ejemplo, no. Pero Dios, cómo es tan bueno que era necesario, como para Dios, como que era necesario y por amor a nosotros ignorantes, y decir así, ignoramos la verdad del peligro en que estábamos nosotros caminando sin Cristo. Dios preparó todo esto para todo, digamos, el que ama a Dios, acepta a Jesús, reconoce a Jesús, sigue a Jesús, como dice acá, ¿no? Eh, Pasamos digamos, de muerte a vida. Entonces, andábamos tan engañados que era difícil creer otras cosas, porque aparte andábamos, digamos, con los oídos sordos para no poder escuchar lo que es las cosas espirituales, los ojos, como dice Dios, para que podamos entender, como dice acá en el 1:18, dice que era alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, en el 1:18. Entonces, andábamos ciegos, sordos, de todo, o sea, bajo digamos, la potestad de esto del aire que andábamos nosotros, digamos, antes, ¿no? Y gracias a Dios que, no sé, Dios siempre tiene orando por alguien, a la gente, orando por el resto, que los que ya vienen conociendo a Dios. Y gracias a Dios que llegó a mi vida, digamos, esta palabra, porque si no, todavía hubiera estado yo pensando que todo estaba bien en mi vida, como mucha gente, ¿no? Dice, pero si yo no hice nada de malo, pero si yo no maté, yo no robé, dice, si yo estoy bien, yo sí creo en Jesús, dicen mucha gente. Pero el engaño que el diablo nos ha tenido pensando, haciéndonos creer que siempre si nos morimos nos íbamos a ir con Dios, pero no era así tampoco. Si no aceptábamos a Jesús, no había lugar para nosotros, no. Y gracias a Dios que Dios nos alcanzó y nos abrió los ojos, abrió nuestro entendimiento para poder aceptar a Jesús, porque hasta la misma fe que nosotros teníamos no servía para nada. Tuvo que Dios darnos una fe para que podamos creer en Él y así salvarnos y así meternos en el plan de Dios que hizo a través con Cristo Jesús, que todos los que estemos con Él, entremos a Él, somos salvos, ¿no? Qué inmensa misericordia del Señor y la verdad que eh, realmente tenemos que ser unas personas agradecidas por lo que Dios ha hecho, porque ahora vemos que sin Cristo, sin Dios, como dice acá en el 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice. Así andábamos y nosotros no sabíamos, yo no sabía. Nosotros íbamos, por ejemplo, íbamos a misa
y escuchábamos misa y pensábamos que todo estaba bien. Pero gracias a Dios que nos llamó y nos hizo entender que nosotros no andábamos bien. Es como cuando dice en Jonás, ¿no? No me acuerdo en qué versículo es, pero el Señor le dice, ¿cómo no voy a tener misericordia? Le dice a Jonás de esa gente, dice que no sabe distinguir de la derecha de su izquierda, algo así, dice, ¿no? Y como Jesús también les decía ahí cuando estaba en la cruz del Calvario, les decía, perdónales porque no saben lo que hacen. O sea que nosotros éramos unos ciegos total que, que, que no sabíamos, pensando que estaba todo bien, pero todo estaba muy mal. Pero gracias a Dios que Él vino y nos llegó a nuestras vidas y nos hizo entender que la salvación es solamente en Cristo Jesús, de ser lavados con su sangre y reconciliados con el Padre a través de Cristo Jesús, seguir en su camino. O sea, es algo que nosotros solos no podemos entender esto si no es por el Espíritu de Dios que nos ha mandado, un regalo hermoso que Dios nos tenía preparado, digamos, para nosotros, la promesa que dice acá. Nosotros no teníamos, no éramos, estábamos ajenos a las promesas, pero cuando Dios mandó su promesa, eh, recién podemos entender, ¿no? Que ahora sí que somos parte del pueblo de Dios, somos herederos, coherederos con Cristo Jesús y somos salvos y aparte de eso, somos los que tenemos que llevar el mensaje para otros, ¿no? Digamos, reconciliar, como dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos. A ver, no, digamos, cuántas cosas que Dios nos ha hecho entender, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando pasó esto de Israel en el versículo 14, cuando pasó eso del 7 de octubre, algo así, que pasó esas cosas, cuando lo que pasó en Israel antes de que empiece la guerra. Había una chica de ahí, de Israel, que decía, nosotros solo queremos la paz, nosotros no queremos más otra cosa, solo queremos la paz. Pero la paz que Dios promete es una cosa y la paz que nosotros conocíamos antes era otra cosa. O sea, la paz que antes conocíamos era estar tranquilo, divertirme, hacer lo que yo quiero, que nadie me moleste, nadie me diga nada, queremos estar en paz. La chica esta decía, una chica de Israel que había sido, que estaba justo en esa playa festejando cuando los de Hamas fueron y los atacaron. eh, es lo que uno pensaba antes, ¿no? Que eso era todo, o sea, estar tranquilo, vivir bien, hacer lo que yo quiero, eso era la paz. Pero acá vemos, gracias a Dios que nos hace entender que Cristo es nuestra paz. Cristo Jesús es todo, como usted decía, ¿no? En Cristo es todo. En Cristo Jesús no, sin Él no tenemos nada, pero en Cristo tenemos todo, el amor de Dios, la vida eterna, la salvación, las promesas, ser parte y ser de la familia de Dios. Todo es en Cristo Jesús. Y Dios hizo tantas cosas que todavía nos falta a nosotros de entender bien lo que Dios nos ha concedido, ¿no? Y qué importante es que nosotros podamos seguir pidiendo a Dios que nos abra nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento para saber todo lo que Dios nos ha concedido, porque
Dios dice que tiene riquezas y que las riquezas de Él nos ha dado a nosotros y las promesas y a veces pensamos, ¿no? ¿Y qué estamos viendo ahora en la iglesia? ¿Qué vemos? ¿Qué riquezas de Cristo vemos? ¿Qué promesas de Dios, o sea, se nos ha cumplido ya? Digamos, cuando Dios nos da a nosotros una promesa. Eh, entonces, todo eso todavía nos falta por descubrir un montón de cosas que Dios nos ha concedido como pueblo de Dios, como ya ahora parte de la ciudadanía, como los dueños del PAC, digamos, dueños no, eh, participantes de las promesas de Dios, o sea, para mí es lindo, pero nos falta a nosotros descubrir y recibir lo que Dios nos ha dado. Pero tenemos que cuidar la salvación que Dios nos ha concedido porque, como dice acá, por gracia soy salvo. No es por obra de nadie, de nosotros, sino solamente en Cristo Jesús. Y todo eso tenemos que mantenerlo y creer y ir buscando cada vez más la luz de Cristo para saber cómo sostener, cómo recibir y qué más nos falta por pedirlo, ¿no? Para este mundo mismo, para en estos tiempos difíciles, a ver cómo nos tenemos que sujetar más a Dios y cómo buscar más, digamos, de la protección de Dios para poder resistir en estos últimos tiempos. Parece que hablé mucho. Aleluya. No, está bien. Muchas gracias, hermano. Gloria a Dios. Las promesas aquí realmente son preciosos y grandes. Y pues solo puedo decir, Señor, haga su voluntad, ¿verdad? Lo que Él tiene planeado, que es bueno y perfecto, que lo cumple en nosotros y en este mundo. Y de hecho sabemos que estamos viviendo en los últimos días porque esto está pasando. El Señor está llevando a acabar sus propósitos en nosotros, en la creación. Pero también nos conviene, yo siento que nos conviene a nosotros, que ahora más que nunca que estemos buscando a Dios, que estemos sometidos a Dios, que estemos listos, ¿verdad? Que estemos buscando ese camino para que cuando vienen todas las cosas que vienen en el fin de este siglo, nosotros estemos allí hallados listos para recibir de todo lo que Dios tiene para nosotros. Esas grandes promesas, ¿verdad? Riquezas que Él tiene preparado para nosotros, pues que queremos recibirlo, ¿verdad? Por su gracia, aleluya. Amén. A mí me gusta mucho lo que dice, hechuras suyas somos, dice, no sé en qué parte estaba, no, no. Dice, a mí me llena mi alma, me llena mi corazón de saber que a veces nosotros cuánto lo fallamos a él y él como todo lo que hizo y nosotros no, como que no entendemos bien las cosas que él quiere, ¿no? Por ejemplo, él quiere que lo conozcamos, él quiere que volvamos a ver, él quiere que sepamos, que entendamos que él nos dio la vida, él nos dio la vida y a pesar de que Él nos dio la vida a todos, nos volvió a rescatar porque cuando estábamos perdidos nosotros, nos volvió a rescatar pagando un precio tan alto que es Cristo, enviando a su Hijo a que sea crucificado eh, y todo lo que hicieron, ¿no? Y nosotros como que, digamos, hablando de todos, ¿no? No logramos entender bien que somos hijos de Él, somos creación de Él, somos obra de Él. Y Dios quiere que entendamos eso y que volvamos a Él, porque Él nos dio la vida. Aunque estamos acá, tenemos un papá, una mamá, pero el que inició todo es Él. Estamos acá porque Él quiso que estemos acá, porque Él quiso tener hijos, porque Él quiso tener
a los seres humanos. Él hizo así, él quiso. Y nosotros como que no valoramos. ¿Por qué? Porque no logramos entender bien lo que Dios hizo por nosotros, ¿no? Eso también tendríamos que pedirle a Dios. Dame entendimiento, Señor, para entender lo que el Señor dice, porque Él quiere que lo entendamos a Él, que lo conozcamos para entender y para hablar seguros de Él, porque si yo lo conozco a Él, tengo que conocerlo espiritualmente, hablar de Él guiada por su espíritu y hacer su obra acá como Él quiere y vivir como Él quiere que vivamos acá, porque somos hijos suyos y como Él dice, si Él dice que nosotros podemos ser santos como Él es santo es porque Él nos ayuda, Él nos envió su espíritu también y todo eso nos falta entender y yo creo que a Dios le cuesta y debe ser un sufrimiento para Él también saber que nosotros no logramos responder como Él deseaba, ¿no? Yo pienso en eso y me da, yo misma sufro, yo misma lloro, digo, Señor, cómo quisiera entenderte más para poder vivir bajo tu voluntad nada más o entregarte todo lo que yo soy para que vos puedas hacer lo que vos quieres, lo que vos realmente planeaste para mí o para todos, ¿no? Darle ese gusto a Dios como para que Él también pueda decir, yo creo que puede decir de nosotros también que Él puede llegar a tener alguna complacencia en nosotros también, si nosotros, como dijo de su Hijo, ¿no? Pero si nosotros hacemos su voluntad, aunque como el rey David pecaba también, pero él se arrepentía y volvía, y el deseo de él era estar en su presencia, estar en su casa. Yo creo que eso tendríamos nosotros también que nosotros, o sea, que buscar, que anhelar, complacerlo a Dios y que Él también se sienta complacido de tenernos al lado de Él, ¿no? De habernos salvado, no sé. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esta es nuestra vida cristiana, ¿verdad? Buscar a Él y buscar cómo conocerlo y guardar, caminar en sus sendas y ser realmente obedientes, porque el pecado es desobediencia. Y si nosotros queremos andar fuera de pecado, quiere decir que andamos en obediencia al Señor, ¿verdad? Y en búsqueda, en entrega y servirle, ¿verdad? Como nosotros podemos. Él es bueno. ¿Alguien más tiene un comentario? Juana, ¿usted tiene algo? Pues a Buenas mí, noches, pastor. ¿Cómo está? Dios lo bendiga, hermana. Bendiciones. Acá conectándome y nada, la verdad sí, es Amén. algo maravilloso lo que Dios ha hecho por nosotros, Jesús, y todavía está esperando. Amén, aleluya. Realmente, como usted dice, es maravilloso lo que Dios ha hecho. Cuando yo lo medito, realmente como sobrepasa todo lo que yo pueda entender, cuán grandes cosas Dios ha hecho y va a hacer con nosotros. Realmente es Amén. increíble, maravilloso, pero tan bueno es nuestro Padre, amén. Amén.
cuán bueno y cuán Yo, maravilloso. yo pienso cómo era en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuánta misericordia nos ha mostrado ahora, que nos muestra ahora, ¿no? No es como en el Antiguo Testamento hacían de apedrearlos a los que cometían tal pecado por ahí en esos tiempos, ¿no? Y ahora el Señor, en el nombre de Jesús, Él espera que se arrepientan y va a buscar y llama de nuevo y espera. Dios es tan bueno con nosotros que no tendríamos que ser tan duros con Él, tan desobedientes, tan descuidados de su Santo Espíritu, de su palabra, de obedecerlo, ¿no? Amén. Amén. Pero también esto me llegó la idea de cuando usted estaba hablando de eso, de que realmente nos muestra también qué terrible es el pecado. Porque aun cuando Dios estuvo con ellos y les dio, ¿verdad? Salvación, ¿verdad? Por esperanza de salvación, les dio la ley, pero esa ley fue dura. ¿Y por qué? Porque estaban todavía bajo sus propios pecados y tenían que hacer sacrificios y tenían que expiar pecados y todo, ¿verdad? Lo que tenían que hacer para, ah, para poder acercarse a la presencia de Jehová, porque estaban todavía con sus pecados. Y no fue hasta que llegó Jesús, que Jesús hizo su sacrificio, de que ahora, como usted dice, nuestra relación con Dios es tan diferente, porque ya no estamos bajo el ayo del pecado, sino que estamos bajo la gracia que Dios ahora nos puede conceder a nosotros porque Cristo pagó el precio y nos quitó el pecado. Y ahora Dios nos puede tratar a nosotros como nos trató desde el principio con Adán y Eva en el huerto de Edén, cuando no hubo pecado, ¿verdad? Y anduvo con ellos y cuán hermoso era. Pero desde que entró el pecado hasta la muerte y resurrección de Jesús, no pudo tratarnos igual porque el pecado nos separó, nosotros a Él, ¿verdad? El velo. Pero ahora en Cristo este velo fue partido y él dice en Hebreos, ahora nosotros podemos entrar confiadamente en ese lugar santísimo donde antes si fueran a entrar sería muerte, ¿va? ¿Qué diferencia? Lo que tenemos nuestro entendimiento y relación y cómo acercamos a Dios tan diferente ahora que lo que era antes y eso por la sangre de Cristo. Interesante. La verdad que Dios es tan bueno, y no es que Dios está como decir, perdonando, permitiendo que hagamos lo que nosotros queremos, ¿no? Sino que Dios espera que la voluntad de uno, o sea, que nos entreguemos a Él, eh, sin digamos, sin reservar nada de nosotros, ¿no? Y Él quiere para Él nuestra vida y Él la paciencia y la misericordia que tiene, yo me admiro, ¿no? Porque, como digo, ¿no? El Antiguo Testamento para mí es tremendo, tremendo cual- igual cuando estaba Jesucristo también le iban a apedrear a esa prostituta, la iban a apedrear. Imagínense morir así, apedreados, horrible. Primero la vergüenza de haber pecado y después morir odiados por todos, golpeado con piedras. Y ahora no, Dios quiere que nosotros, cada uno, espero que todos podamos entender eso en estos últimos días, que podamos dejar
todas las malas costumbres, que podamos dejar los malos hábitos, dejar de pecar. Pero el Señor también dice, ¿no? Que, que si nosotros, el apóstol Juan dice en primera de Juan, creo que está, que si pecamos, abogado tenemos, ¿no? Eh, para con para que él, o sea, que es Jesucristo nuestro abogado. Pero yo digo, ¿no? O sea, que Dios, digamos, una cosa es vivir en pecado y otra cosa es pecar. Porque yo pienso que si yo me quitó de ser mentirosa, me enseñó a perdonar, yo pienso que se puede vivir en santidad también. Ya no voy a vivir siempre pecando, siempre mintiendo, miento otra vez. Entonces, eso es una forma de vivir mintiendo, pero si yo dejo de mentir y el pecado que dice, si pecaren, como dice diciendo el apóstol Juan, si algún día vuelven a pecar, en la mentira, abogado tenemos, pero si nosotros ya nos acostumbramos a hacer lo mismo y lo mismo, es también un poco, digamos, ya no podemos decir que somos hijos, ¿no? Y es más difícil. Pero yo voy a que nosotros, por amor a Dios, yo puedo permitir que Él me vaya limpiando y vivir sin pecar también, porque yo creo que yo estoy bien segura que se puede vivir sin pecar. Pecar sí, pero no hacer una vida digamos, una costumbre de siempre estar haciendo lo mismo y, y, y no cambiar más, ¿no? No sé si, no sé si me pudieron entender esto que dije. Sí, amén, amén. Nuestra vida aquí, estamos en esto de aprender, someternos a Dios y negarnos del pecado. De hecho, Cristo habló de esto cuando dijo, el que quiere ser mi discípulo tiene que negarse diariamente. Está hablando de esto, de hacer nuestros propios deseos y andar en pecado. Y no todo, cada deseo de nosotros es pecado tampoco. El pecado es cuando estamos en desobediencia al Padre y al Hijo, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros, pues, aprendemos a obedecer y someternos a la voluntad del Padre. Y ahí tenemos la vida nueva en Cristo, porque el Espíritu Santo nos transforma, como habla en Romanos 12, cuando no seguimos, como dice aquí, conforme al corriente de este mundo, sino que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Y Romanos 8 declara que los que son guiados por el Espíritu Santo, aquellos son los hijos de Dios. Pero el Espíritu y la carne dice que son enemigos, el uno al otro. Y como por ahí también, y por ahí el apóstol Juan también dice, el que peca es del diablo. Ajá, sí, Es, en es, capítulo 3. es duro eso. Sí, sí. Primero de Juan, capítulo 3, habla de eso. Ujú. Entonces, ¿cuánto más tendríamos nosotros por amor a Dios? Porque ese amor que Dios nos ha mostrado en medio de tanta ignorancia antes de conocerlo al Señor, con todo lo que hizo, el sacrificio de su Hijo mismo, que Él no va a pasar por alto el que pisotee la sangre de Cristo, la gracia que Él ha derramado para que nosotros podamos creer, confiar en Él, aceptar su salvación. No creo que va a pasar por alto a ninguno, porque si pisoteamos todo eso después de haberlo conocido, ¿no? Y Dios
tan bueno, por eso es que ha tardado más de lo que, parece que ha tardado más de lo que pensaba, hasta que el hombre se arrepienta, hasta que su pueblo, hoy mismo, el Señor siempre está reclamando que su pueblo no está preparado para irse, para venir a buscar. Entonces es el mismo, es del sufrimiento por su pueblo que por el resto que no quiere aceptar su evangelio, ¿no? Amén. Así es. Bueno, con esto creo que acabamos con el segundo capítulo de Efesios. Y como le digo, este capítulo es un capítulo muy hermoso y muy importante. Y espero que les haya sido de bendición también estudiar y leer el capítulo y las ideas que el Señor nos da esta noche, que sean de bendición también a sus vidas. Y pues vamos a seguir adelante, como dice la palabra, ¿verdad? Que seguimos adelante y seguimos a buscar esa perfección en Cristo, que solamente viene por Él. Amén. Entonces, hermana Juana, no sé si usted quiera despedirnos esta noche. A ver si usted guste. Ahí está. Sí, Ah, gracias, amado Dios, por este tiempo que nos has dado, Señor. Gracias por el pastor, gracias por su esposa, por nuestra pastora. Gracias, amado Rey. Gracias por tu palabra, que podamos realmente cumplirla, Señor, aquello que tú nos enseñas, ya que tu misericordia es grande. Tú tienes paciencia, nos esperas, papito. Ayúdanos a esforzarnos cada día más para poner por obra, para ponerlo en práctica, papá. Ayúdanos en el nombre de Jesús, que podamos alcanzar esa misericordia grande que tú tienes, esperarnos, buscarnos. Siempre, Señor, de una o de otra manera, tu palabra llega a nuestro corazón, a nuestra mente. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de tus siervos. Gracias por cada una, Señor, de tus ovejas que están, Señor, en todo el mundo, papito. Esfuérzanos, ayúdanos. Y gracias, Padre. Gracias porque cada día tu misericordia es nueva. Maravilloso Rey, aquellos que han de conectarse después que termine, Señor, también sean ministrados, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, maravilloso Rey. Bendice, Señor, a cada uno y que cada uno puedan recibir aquello que tú tienes, que es nuevo y fresco, papá, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. amén y amén. Amén. Gracias. Los esperamos para la próxima. Gracias por su atención y pues que Dios nos siga bendiciendo en cada momento, ahora y siempre. Que Dios le bendiga y buenas noches.